Arratsaldeon guztioi, lehenengo gauza, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Arma Plaza Fundazioaren ezagutu zure hiriaren programaren barruan urrats bat gehiago ematera goaz. Aurtengo ekitaldiak pentsatzerako garaian bagenuen erronka berezi bat eta azaroko eta abenduko bi hitzaldiak eta bi ekimenak lotura edukiko dute beraien artean, izan ere espazio bati buruz ariko gara azaro eta abenduan. Espazio kultural, patrimonial bati buruzkoa. Eta kasu honetan, gaur arituko garen gaia izango da San Telmo gazteluari buruz, bere testuingurua eta hori paisaia kultural baten barruan esan dudan bezala eta kasu honetan fortifikazioen ikuspegi batetik. Fernando Cobos Guerra etorri zaigu, historialaria eminentzia bat, eta esker honekoak gara, Hondarribitarrak, zu bezalako pertsona bat hemen izateagatik. Decía que es un placer tenerte entre nosotros, porque tu currículum así lo determina y bueno, que compartas con nosotros todos estos estudios que has realizado, tanto de la muralla de Hondarribia, pero en este caso hoy nos centraremos en el castillo de San Telmo. Es un placer y que está en nuestras manos aprender de todos esos estudios que has realizado y poder transmitirlo a la ciudadanía hondarribitarra. Mila esker, y tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la presentación. Ya nos conocemos de otras veces. Yo quería empezar hablando de algunas cuestiones generales que me parecía interesante. Cuando hablamos de un monumento cualquiera, no solo del patrimonio fortificado, pero también específicamente del patrimonio fortificado, lo entendemos que es un monumento porque nosotros reconocemos, es decir, la sociedad actual reconoce en ese edificio unos valores determinados que lo hacen digno de ser considerado un monumento. Hay unos viejos valores en la fortificación que ya están en las historias del siglo XIX, que están incluso en el decreto de 1949 por el que se protegen todos los castillos de España, que son el mito y la leyenda histórica, los acontecimientos que allí ocurrieron, tal, y luego estaba un valor paisajístico, pero un valor paisajístico entendido de una forma romántica, ¿no? Luego hay unos valores consolidados por la práctica del estudio y de la restauración del patrimonio, que serían los artístico-estilísticos y los documentales. Luego veremos hasta qué punto un edificio puede ser el documento de todo lo que ocurrió en ese territorio y cómo tenemos que leer, ser capaces de leer ese documento, ¿no? Y luego hay unos valores nuevos que desde UNESCO llevamos trabajando mucho tiempo, que es el técnico-tecnológico. El edificio, la fortificación en general es siempre el hito. En general, la guerra siempre es el hito tecnológico de todas las sociedades, y luego la forma de extenderse en el territorio, la forma de mantener el sistema territorial. Todo esto que les cuento es para que vean que a un solo edificio se puede acercar uno desde muchas maneras, ¿no? Lo que ocurre es que hay maneras más eficaces que otras. Los valores históricos y la identificación histórica con los castillos y con las fortificaciones tiene algunas ventajas, que es el mito, la leyenda. El Charlton Heston, el Cid no era como Charlton Heston, ya me hubiera gustado el Cid ser así, ¿no? Pero y los castillos de la época Cid tampoco eran como el castillo que se ve en la película del Cid, pero todos tenemos esa idea de los paisajes, de los príncipes, las princesas, los nobles. Esto es muy bonito, ¿no? Pero claro, también la fortificación representa presidio, represión, ocupaciones. Por tanto, hay valores negativos asociados a la fortificación desde el punto de vista de los valores históricos. No estoy hablando de otros valores. Esto, por ejemplo, y no es nuevo, estos son los ciudadanos de Amberes destruyendo la ciudadela española en 1577. Estos son los habitantes de Astorga destruyendo el castillo del señor en el siglo XIX, aprovechando que se han acabado digamos, la jurisdicción señorial, ¿no? O estos son los habitantes de Pamplona celebrando con banda de música y gigantes y cabezudos cómo se destruyó la muralla de Pamplona ya en el siglo XX. Por tanto, cuando nos acercamos a un monumento solo desde su valoración puramente bélica, corremos riesgos. Y yo creo que son riesgos... les voy a contar una anécdota que yo creo que he escrito en muchos idiomas ya, pero que me pasó cuando mi hijo ahora es ingeniero, pero tenía 4 añitos y estábamos viendo la muralla púnica
de Cartagena, Cartagena en Murcia, no Cartagena de India, sino Cartagena en Murcia, y una muralla que hicieron los cartagineses, ¿no? Entonces hay un vídeo que explica cómo llegan los cartagineses, cómo desde allí sale Aníbal con su ejército, con los elefantes a la conquista de Roma. Entonces mi niño, 4 años, era un soldado cartaginés subido en su elefante a la conquista de Roma. Pero de repente, sin solución de continuidad, aparece Publio Cornelio Escipión, cerca a Cartagena, y explica él en primera persona cómo toma Cartagena. Entonces mi hijo, 4 años, era un centurión romano al frente de una tortuga al asalto de Cartagena. Cuando el vídeo acaba, en ese momento en el que el vídeo acaba, mi hijo se me vuelve y me dice: pero entonces, papá, nosotros los buenos, ¿quiénes somos? Este planteamiento, es decir, evidentemente es un niño, y si tenemos que elegir entre cartagineses y romanos, pues que cada uno escoja lo que le dé la gana. Pero básicamente es uno de los principales hándicaps que tiene la fortificación. El segundo hándicap que tiene la primera percepción de la fortificación es en la idea de paisaje como una postal romántica. Nadie va a negar los valores paisajísticos de Cornatel. Estos son 2 castillos en los que he intervenido yo, Cornatel y Ibiza, y nadie va a negar los valores paisajísticos de estas piezas, pero evidentemente detrás de este castillo hay muchas más cosas, y detrás de esa fortificación renacentista, que es patrimonio mundial, hay muchísimas otras cosas, y no solo una estampa bonita. Por tanto, empezamos a ver nuevos valores. ¿Qué nuevos valores? No voy a desglosarlo todo porque no es el caso, quiero que lo entiendan la globalidad, pero no lo quiero dar. Pero imagínense, hablemos del tecnológico. La fortificación abalartada de los siglos XVII y XVIII, bueno, sobre todo XVI y XVII, es un desarrollo. Los logaritmos se inventan fundamentalmente para los cálculos del trazado matemático de las fortificaciones. Estamos hablando de mecanismos de trazado de fortificaciones que se hacían con fórmulas algebraicas y con fórmulas trigonométricas. Por tanto, hay un componente tecnológico y técnico extraordinario detrás de una fortificación como las murallas de Hondarribia, por ejemplo. O, por ejemplo, hay edificios, el Fortaleza de Salsas, que hacen los Reyes Católicos en la frontera de Francia, y está en Francia, es un monumento muy querido en Francia, que es una pieza excepcional, alabada por Leonardo da Vinci, por Durero, por Francisco de Holanda o por el mismísimo Vauban. Por tanto, tenemos piezas que son hitos tecnológicos. Bien. Finalmente, cuando hemos empezado a ver de planes directores, nosotros cuando nos enfrentamos a uno de estos espacios, a uno de estos monumentos, intentamos que haya una visión holística. Es decir, que todos esos valores tienen una ponderación, unos pesan más que otros en función de las características del edificio, pero nosotros vemos todo eso al mismo tiempo en un solo edificio. Esto es lo que llamamos una integración holística. Holística es una palabra horrible, perdón, pero es que no. Una integración del conjunto de las visiones posibles sobre un objeto patrimonial, ¿no? Claro, ¿qué es el paisaje cultural? El paisaje cultural es todavía más interesante, porque el paisaje cultural es la relación que los humanos han establecido con un territorio natural y cómo lo han transformado, no lo han transformado, y cómo se entiende ese territorio en función de la relación del hombre con él. Esto es un concepto bastante novedoso de UNESCO. Tiene muchas virtudes. Una de las primeras virtudes es que nosotros estamos acostumbrados a entender que un monumento es un monumento y que luego tiene un entorno de protección en el que uno tiene que tener buen gusto con lo que haga. Pero ese entorno mide 200 metros, y más allá de los 200 metros ya no tiene que tener buen gusto. ¿Qué pasa? ¿Se acaba el buen gusto a los 200 metros de distancia de un monumento? El paisaje cultural es amplio, es entender que todo forma parte del paisaje cultural, con todas sus iniciativas, con todas sus características, y que todo conforma un todo. Vale. Por tanto, es más holístico que el planteamiento que planteábamos nosotros. Tiene, claro, evidentemente, ejemplo clarísimo, un paisaje natural transformado por el hombre, un jardín, clarísimo. Aquí no hay duda, paisaje cultural. Esto no es un jardín, es una forma de explotar el territorio en Lanzarote que genera un tipo de paisaje. Hay una relación entre la explotación agrícola y el paisaje que se genera. Es un paisaje modificado por el hombre. Bueno, todos los paisajes de Europa son antrópicos, todos han sido modificados por el hombre, aunque estemos incluso en lo alto de los Alpes. Pero claro, también hay otro paisaje, el paisaje entendido como el lugar donde una frontera, la frontera del Duero, la frontera entre cristianos y musulmanes en el Duero en el siglo X, con sus castillos cristianos, las atalayas islámicas vigilándolo, en la relación de lo que veo, lo que no veo, lo que vigilo, lo que no vigilo, a lo largo de un territorio. Conforman un paisaje. Al menos en un momento determinado de la historia, siglo X, estas estructuras se colocaron para formalizar una forma de entender, porque también hay una cosa muy importante, el paisaje implica una relación subjetiva. El paisaje existe en la medida que yo lo veo.
no es una cosa abstracta, es decir, es mi forma de entender, mi forma de mirar. Y incluso esto, para usted, será distinto que para usted, porque cada uno verá algo distinto en función de sus propias experiencias y de sus propios conocimientos. Esto es las relaciones visuales, físicas, esto sí que se puede objetivar, qué se ve y qué no se ve desde un lugar al otro, es decir, lo que la vista alcanza, cómo se colocan las atalayas, se puede objetivar. Y por tanto ya no estamos hablando de la idea subjetiva de qué bonito queda el castillo en ruinas en lo alto de la colina, ya estamos hablando de algo objetivo, que es dibujable y que es geometrizable y que es medible. Vale, hay un segundo elemento. Cada una de esas piezas, es decir, lo que les he contado, la implantación de los castillos de la frontera del siglo X en el Duero, en Soria, es una etapa, es una capa. Pero cuando empezamos a analizar el territorio como objeto de nuestro estudio, no un edificio, no dos edificios, no un conjunto de edificios, sino el territorio, entonces ese territorio empieza a ser infinitamente más rico, porque hay sucesivas capas que han empezado a ocupar ese territorio y que han ido colocando sus piezas a lo largo del tiempo. Cuando nosotros llegamos a un lugar, ese lugar no es el fruto de una sola intervención en un solo momento de la actividad humana, es el fruto de la acumulación de intervenciones de la actividad humana durante ese tiempo. Por tanto, hay una multiplicidad de elementos que nosotros entendemos un lugar. Cuando empezamos a plantear la recuperación de San Telmo, nos dimos cuenta que San Telmo nos iba a llevar del castillo al lugar. Y cada vez que nos íbamos acercando a San Telmo nos dimos cuenta que el lugar era más importante que el castillo. Eso no quiere decir que el castillo no sea importante, no lo voy a decir, luego hablaremos. Pero ese viaje del castillo al lugar para volver de nuevo al castillo y de entender por qué el castillo es como es y está donde está, es justamente lo que yo les quiero contar hoy. Bien, ya sabemos que el castillo de San Telmo se construye en 1498, orden de Felipe II, lo construye Juan Velázquez, que era gobernador, Juan Velázquez, un tipo interesantísimo, que luego será el espía mayor de la corte, es decir, este es el jefe de la CIA de la época, y construye el castillo de San Telmo. Si nos ponemos desde el punto de vista estricto, el castillo de San Telmo tiene una cosa absolutamente fascinante, que es este escudo y esta inscripción. ¿Por qué es fascinante el escudo? Bueno, el escudo todo cuenta historias. Les voy a contar una historia que seguramente, bueno, no hace falta que les diga que los libros de historia no dicen siempre la verdad. Bueno, de hecho, casi nunca dicen la verdad. Bueno, pues si ustedes han leído, los que tengan mi edad, seguro que les ha pasado aquello de que los reyes católicos fueron los primeros reyes de España, es mentira. Y en su pueblo tienen la demostración. Los reyes católicos fueron reyes de Aragón y de Castilla. Y Fernando finalmente de Navarra, muy tardíamente. Pero cuando intentaron llamarse reyes de España, el Consejo de Estado les dijo, no os podéis llamar reyes de España, porque España es la península ibérica y para ser reyes de España tenéis que ser reyes de Portugal. El primer rey que es rey de Aragón, Castilla, Navarra y Portugal es Felipe II a partir de 1480. Y es el primero que es capaz de poner una inscripción Hispaniarum Rex, rey de las Españas. Este es el primero. Pero hay otra cosa mucho más divertida, que es la segunda línea. Ad reprimendam piratorum latrocinea. Es curioso porque yo no creo que hubiera muchos piratas por aquí atacando en esta época. Cuando hablaba de los piratas hablaba de los que hacían corso en nombre de otras potencias que no eran el propio rey Felipe II. Hay más fuertes como estos y hay más inscripciones como esta, pero casi todas han desaparecido. Queda parcialmente mutilada una en Portugal, al sur, cerca de Sagres, de otro fuerte que se hizo también, pero como los portugueses, después de la segregación de la corona española, picaron todos los escudos, pues entonces quedó solo parte de la inscripción. Pero esto es la parte que nos va a contar. ¿Qué pasa? Es Felipe II lo que nos está contando aquí es que al proclamarse rey de Portugal, se convierte en rey del mundo. Non sufficit orbis, manda acuñar un H, en el mundo no es suficiente. Y les podría contar que su modesto castillo, nuestro modesto castillo de San Telmo, pertenece a un sistema complejísimo que va desde Amberes a la Patagonia, que cubre todo el Caribe y que se diseña para proteger todas las costas, todos los puertos y todas las ensenadas de un imperio gigantesco. Podría contarles que se diseñaron para esto, precisamente, para evitar Brasil, Natal, esto es La Habana, precisamente para que alguien entrara en puerto y no dejarle, ¿no? Podría contarles que hay otros San Telmos famosos,
como San Telmo de Nápoles, un castillo extraordinario de un ingeniero español, Luis Escrivá, o San Telmo de Malta, otro castillo de un ingeniero español, Pedro Parado, en Malta, que también tenían esa función de cubrir el territorio. Pero nuestro castillo no es San Telmo de Malta, no es San Telmo de Nápoles, es una pequeña batería sin demasiadas pretensiones, construida con una intención que luego veremos tiene mucho más que ver con cosas más sencillas, pero al mismo tiempo más interesantes que ser un gran exponente del poder del rey, ¿no? No, esa es la historia, no les quiero contar, no les voy a hablar del imperio español, no toca. Pero es un castillo que primero es un castillo artillero, que es un fuerte extremo, y que luego lo convierte, planos maravillosos que tenemos, lo convierten en un polvorín. Lo que ven en amarillo, estos son los ingenieros, eran unos tíos muy serios, entonces lo que ven en rosa es lo que había, lo que ven en amarillo es lo que ponen nuevo. Esto es del siglo XVIII y se ve como una torre defensiva, luego veremos si esa torre estaba antes o no que el castillo, luego discutiremos de ello, es rodeada por un recinto con garitas, el amarillo, y se convierte en un polvorín. Ahora lo que vemos es como la rompieron parcialmente y tiene un tejado inclinado, ya realmente nadie la reconoce como una torre. Y vemos cosas como que este muro es mucho más grueso que todos los demás muros. Ven ustedes que estos muros son más estrechos que estos muros, ¿no? Luego hablaremos de ello. Hay muchas cosas que nos cuenta el edificio, pero tampoco me voy a detener ahora, porque me interesa la historia del lugar. El castillo de San Telmo se llama San Telmo, se supone que había una ermita de San Telmo, una ermita que en algunos momentos incluso pudo estar fortificada. Hay una larga tradición de ermitas. San Telmo es un patrón marinero. Por cierto, bueno, supongo que todos lo saben, el santo real se llama Elmo. Lo que ocurre, el sant latino con la T, lo que hicimos fue cambiarlo de sitio, entonces ahora es San Telmo, lo que es Sant Elmo. Entonces, básicamente había una ermita, sabemos que hay una tradición marinera. Esto es, claro, un Cabo Higuer, como no va a tener una tradición marinera, pero una tradición marinera que tenía también que ver con vocaciones que seguramente son muy anteriores al mundo cristiano. Había atalayas balleneras, se ha dicho siempre que eran atalayas balleneras, lugares donde se veían, dichosos ellos, que las ballenas les entraban en las bahías. Ahora las ballenas, si hay, están mucho más lejos, pero había una gran industria ballenera vasca que vivía de otear. Empezó oteando las ballenas desde la costa y luego terminó persiguiéndolas hasta Terranova, pero en principio empezaron aquí. Y había un sistema, es decir, ya sabíamos que había un mecanismo, se supone que aquí pudo haber otra, también podían cumplir la función de faros, y estaba el puerto de Asturiaga. El puerto de Asturiaga es el nacimiento de Hondarribia. De hecho, es el rey Alfonso VIII, cuando hace la Carta a Puebla, el que cede el puerto, y se refiere a Asturiaga, no se refiere a un puerto que hubiera al lado de Hondarribia, no, se está refiriendo a Asturiaga. Y es curioso, y luego hablaremos del tema, porque a lo mejor incluso parte de la toponimia nos ayuda a entender esta Carta a Puebla y lo que dice, pero tampoco me voy a adelantar. Sabemos que es un puerto, que es un caladero romano, hay dos especies romanos, bueno, dos o tres, es que no se ponen de acuerdo, unos dicen que solo es uno, otros a mí me deja un poco más fascinado que haya algo tan valioso ahí y que nadie ha hecho una exploración seria, arqueológica seria. Pero lo hicieron, pero se supone que hay al menos un barco, otros dicen que dos, otros dicen que más, con elementos realmente excepcionales que indican que ese puerto se utilizaba desde antiguo para el tráfico. Y luego está el lugar, ¿no? Vamos acercándonos poco a poco al territorio y ahí está en la descripción. Pedro Teixeira, los Teixeira son dos hermanos portugueses que son cartógrafos y que levantan cartografía del Brasil, de toda la península ibérica, de gran parte de las tierras americanas. Eran unos grandes cartógrafos y unos grandes geógrafos que le servían muy bien al rey porque le veían una información gráfica espectacular, mira qué plano, qué dibujo más bonito, pero también le daban una descripción. Y dice, de esta villa y fuerza Fuenterrabía va a la costa inclinándose al septentrión, dando fin con un cabo que le llaman de Liguer, que queda distante de la dicha villa una buena media legua, donde al abrigo de él, en 15 y 20 brazas dan fondo los navíos, es decir, dan fondo aquí para poder entrar, luego hablaremos de eso.
para guardar la marea y poder tomar la barra y puerto de Fonterrabía, que no les es de los menos de dificultad por su poco fondo. Vuelto el cabo de Liguer, hace una costa, una cala y surgidero que llaman puerto de Astubiaga. Y luego ya habla que sigue el monte Jaizkibel y luego está Pasajes. Vale. Pero está contando aquí. Hay una cosa muy interesante, cala y surgidero. Luego hablaremos del concepto cala y surgidero. Pero la razón del fuerte es esta, la cala, el fondeo de los barcos y la entrada de la ría. Claro, pero si la función fundamental del castillo era cubrir el fondeadero de la ría, pero al mismo tiempo proteger la cala, ¿por qué lo ponen aquí y no lo ponen allá arriba? Porque si lo ponen aquí abajo, cualquiera que se ponga allá arriba con un cañón lo va a destrozar. ¿Por qué lo ponen aquí? Vamos a intentar darle vuelta. El lugar es al final el que manda. Una de las primeras cuestiones que empezamos a ver era, desde el fuerte, esta línea que ven aquí es el alcance de 400 metros. Eso es un buen mosquete o un cañón con ganas de romper un barco. Y esta otra línea son 1000 metros, que eso ya al cañón le costaba. Bueno, no le costaba llegar a tiro parabólico, pero a tiro tenso para perforar la madera del barco enemigo sí le costaba. Se dan cuenta que con 400 metros desde donde está sí cubre la cala, pero con 1000 desde el mismo sitio que está prácticamente no cubre casi la entrada del fondeadero. Por tanto, eso es una razón para que se colara aquí. Pero claro, si se colocó abajo, tenían que ser conscientes que desde arriba le iban a sacudir. Cuando empezamos a trabajar en el castillo nos encontramos esto. Esto es un georradar hecho en la plataforma del castillo. En la plataforma del castillo aparece algo, los georradar yo no me fío mucho de ellos, pero hay otros indicios, como que hubiera dos bóvedas debajo de la plataforma. Esto significa dos casamatas que podían tener los cañones a cubierto, que disparaban hacia ese lado, pero que desde arriba no les podían hacer daño. Si vemos aquí, nos damos cuenta en el sótano de tal, que hay una puerta que no sabemos dónde va, pero que técnicamente debe ir a esas salas que ha localizado el georradar al otro lado. Con lo cual, al menos en ese lado, estaba resuelto el problema. Pero ustedes han estado en San Telmo, ¿verdad? ¿A qué no han visto la cala desde allí? ¿Se puede ver la cala desde San Telmo? No, la de Astubiaga quiere decir... Sí. No, ¿verdad? Vale. Bueno, pues nosotros creemos que había dos troneras en el sótano que apuntaban hacia allí, que ahora mismo están en un sótano, que corresponden con esos dos huecos, que son estas dos. Allí no se asoma casi nadie, porque ahora que tenemos una pared fija. Porque esta pared es un paredón muy gordo que sirve para que cuando las balas vienen para acá no hagan daño a los que están aquí. Pero aquí hay dos troneras bajas. Y si les cuento esto, quiten un poco de forraje aquí, quiten un poco de arbolitos, miren dónde están las troneras, miren dónde está la línea y miren dónde está la cala. Por tanto, probablemente, a ver, yo no estoy seguro de cómo era la carretera del Faro, la actual. Yo creo que aquí está terraplenada y tiene muros de contención. Probablemente haya cambiado algo. Pero hay una posibilidad cierta de que muy justo, los cañones sí llegaran a la cala. Vale, pues entonces no lo hicieron tan mal los que pusieron el castillo. Pero hay un segundo punto. Debajo de San Telmo hay una cueva, esa es la cueva, y esa cueva tiene agua. Sabemos que el agua no está dentro de la cueva, el agua mana, a ver si soy capaz de pintarlo, mana ahí, justo encima de la cueva, al lado del castillo. Claro, yo no me imagino que los ingenieros de la época fueran tan idiotas de ponerse encima de una fuente y no aprovecharla. Es más, seguramente la presencia de esa fuente aquí es la que explica por qué el castillo no se colocó más alto, aparte del alcance de los cañones, sino porque aquí tenía una fuente. Una fuente. Y entonces nos vuelve a surgir otro aspecto muy interesante del documento que les contaba de Teixeira. Surgidero, si van ustedes al Diccionario de Autoridades del Castellano del siglo XVII, Covarrubias, les dirá que es lugar donde fondean los barcos. No tiene nada que ver con que surja el agua. Pero en francés surgidero es donde surge el agua, que también viene del latín. El término original latino significa surgir el agua. ¿Por qué en portugués y en castellano surgidero es lugar donde fondean los barcos?
Bueno, pues porque cuando se empieza a navegar, costeando lejos de tu territorio, uno de los principales problemas que tiene el navegar es que necesitas de vez en cuando agua dulce. El agua del mar no se puede beber. Y por tanto, los cartógrafos lo primero que empezaron a marcar en todos los mapas del mundo era donde había una calita donde se podía fondear, que hubiera agua dulce, pues pudiera aprovisionar el barco, una aguada. Por tanto, probablemente nuestro término surgidero, que viene del surgidero portugués, nace como el lugar donde hay una fuente, que termina siendo el lugar donde yo puedo recalar con mis barcos para aprovisionarme de agua. Hay otro detalle interesante. Cuando Alfonso VIII hace el fuero de población de la villa y les da el puerto, el término que aparece en latín, bueno, hay varias versiones, el término latino de Hondarribia, Fuenterrabía, es complicado de entender, el origen, pero una de ellas, Fon Rapitum, significa la fuente de la torre, o la torre de la fuente. Probablemente pudo haber una fortificación que protegía esta fuente en ese punto, y es el nombre de la etimología latina. Luego veremos que la etimología euskera es también muy interesante. Tenemos aquí, ahora vamos a hacerlo, veremos el próximo día, creemos haber detectado un pozo que está tapado, que comunicaría justamente, o sea, el agua surge al pie de ese pozo. Y creemos que el agua surge, vuelvo a utilizar la palabra surge, lo siento, el surgimiento, porque en castellano ahora se dice surgimiento, no surgidero, por lo que les he contado, el surgimiento de agua está justo al pie de esa puerta. Claro, pero está la otra parte, la parte interesante. El castillo está ahí porque las barras de arena, los vados de arena que dan nombre a Hondarribia, son los que mueven continuamente, estos son los planos de Teixeira, son los que mueven continuamente la entrada a la ría. Mueven continuamente. Y por tanto, lo que tiene que hacer el castillo es proteger, pero no solo proteger, sino más, luego hablaremos, controlar. Porque cada vez que hay una galerna, cambian la entrada al puerto. Alguien tiene que decirle a los que entran y salen, oye, no vayas por ahí, tienes que ir por el otro lado. Si os dais cuenta, por ejemplo, hay planos en los que se ve claramente que la entrada buena es esta. Pero hay planos en los que se ve claramente que la entrada buena es esa, pero luego hay otro ramal que viene para acá. Hay planos donde se ve claramente que la entrada buena, que esta no está buena y que la buena realmente es esta. Y si hiciéramos un plano, bueno, ahora no, pero si hiciéramos un plano todos los días, veríamos que esto cambiaba continuamente. Pues hubo un señor que lo hizo. Ramón Irribarren se iba al Castillo San Telmo, porque el castillo está para eso, a averiguar exactamente qué iban a hacer los canales y cómo se movían los canales y cómo se movían los bancos de arena todos los días para ver exactamente cómo se le podía dar seguridad a la entrada del puerto. Por tanto, el castillo es un observatorio de bancos de arena, con razones bélicas, pero también con razones comerciales y también con razones utilitarias. Claro, los pescadores tenían que entrar y salir. Pero también, y vuelvo a la inscripción del latrocinio de los piratas, ¿qué protegía? Bueno, pues protegía a unos pescadores. Bueno, sí, digamos que no eran malas, pero también protegía esto. Esto es un barco construido en Fuenterrabía en 1591. ¿Qué es? Pues es una mezcla de una zambra cantábrica con una galera mediterránea, que es el embrión de lo que luego se llamará fragata. Las fragatas fueron unos barcos armados fuertemente con cañones. Algunas fragatas del siglo XVII llegaron a tener 60 cañones, más que un galeón, que se caracterizaban fundamentalmente porque tenían una relación de eslora-manga superior a 4. Es decir, eran barcos muy, muy marineros, con mucha eslora, muy poca manga y muy poco calado, capaces de moverse con capacidad en terrenos de muy poca profundidad. Y era el arma preferida de
la contrapiratería, es decir, siempre hablamos de holandeses, franceses e ingleses robando las mercancías que iban entre la península ibérica y Flandes. No, pues no es verdad. Había un montón de barcos de estos en la costa cantábrica y sobre todo en Dunkerque, en los Países Bajos españoles, que se dedicaban a robar a los ingleses, a los holandeses y a los franceses. Hasta el punto que incluso hay estudios que dicen que las mercancías, las toneladas de mercancía que robaron los barcos, estas fragatas, son superiores a las que robaban los otros. Y estos barcos estaban flotando ahí, al pie de la muralla, en el arenal, al pie de la muralla de Hondarribia, y esto estaban protegiendo. Es decir, el castillo, cuando le llaman el castillo de los piratas, no es un equívoco. Aunque el castillo diga que es contra los piratas, realmente el castillo también estaba protegiendo a los piratas propios, que eran estos. Evidentemente, los problemas de entrada del mar, el problema de aquella isla, un montón, llevan a la construcción del faro. Va a haber una conferencia sobre el faro, no me voy a extender, la historia del faro es apasionante, pero se la van a contar. Y luego, evidentemente, hay un sistema de defensa del siglo XX, que también muy interesante, que se ve muy bien, que están sus búnkers, sus plataformas. Ven aquí una plataforma, hay otra plataforma, aquí está uno de los búnkers, que responde a la propia naturaleza del sitio, igual que luego está el Fuerte Guadalupe, es decir, el lugar era un lugar privilegiado para defender la bocana y la entrada y por tanto se usa. Pero finalmente hay una transformación radical, que es el famoso puerto refugio que se hace, que cambia completamente la concepción, es decir, al final dicen, bueno, vamos a intentar colocar el puerto más cerca de la boca para asegurarnos que siempre vamos a tener un punto de entrada con calado, que es también de Ribarren. Pero lo que les quería trasladar es que al final el castillo no deja de ser una excusa para que todos veamos en el territorio un montón de cosas que son del territorio. Es decir, el castillo está ahí porque el lugar es como es y no al revés. Aunque les he hablado de paisaje cultural, les he empezado enseñando un jardín, en este caso no estamos ante una actividad de lumbre que transforma el paisaje natural. Estamos ante un paisaje natural que impone sus leyes a la actividad del hombre. Y no sabemos hasta qué punto los edificios crean el lugar o el lugar crea los edificios. Supongo que una de las cosas que me fascina, y por eso empezamos a defender la idea de paisaje cultural, es porque el castillo es una pieza más, pieza muy determinante, efectivamente, que explica muy bien el lugar, pero es solo una pieza más de todo un paisaje cultural que está formado por las historias de los balleneros, por las historias de los pescadores, por las historias de los piratas, por las historias de los romanos, aunque no lo sepamos, que embarrancaron ahí, por muchas historias de mucha gente que a ese lugar le ha ido dando contenidos. Os he contado lo de Ribarren asomado, ¿no? Pero son ese tipo de cosas, ¿no? Hasta qué punto el lugar ha marcado las vivencias de la gente y cómo al final el castillo no deja de ser un catalizador de todas esas historias, algunas que hablan de un imperio gigante que se extendía por los mares y otras que hablan de una barra pequeñita de arena por la que salían los pescadores. Todas esas historias al final están dentro del edificio y son las que dan forma y sentido a este lugar. Yo cada vez creo que me gusta más hablar del paisaje cultural del Cabo Iguer y no del castillo de San Telmo, aunque inevitablemente el castillo de San Telmo y el faro, que luego verán en la próxima conferencia, son los protagonistas, uno de los grandes protagonistas. Y esto es todo. Muchas gracias. En ese lugar tenemos el castillo, que cuando hace un año aproximadamente se adquirió el castillo, lo poníamos en valor el castillo en sí, y cómo paso a paso vamos dándole la importancia a todo el lugar. Muchas veces hemos hablado de patrimonio de piedras, castillos y de murallas, y hoy hemos visto cómo de un trabajo que surgió ya hace unos años, que era Iribarren eta Hondarribia, que es una parte de lo que Fernando nos ha explicado para entender el lugar, pues surgen nuevas vías de trabajo y actualmente el camino en el que estamos trabajando se quiere desarrollar en Hondarribia es en el lugar, ¿no? Y esta foto me parece increíble, en el que le pusimos el ojo al castillo,
pero este castillo tenemos dentro de la cala de la Estudiada, el cabo de Iner, la isla de Amuiz. De la cala, mejor. Mejor. El cabo de Iner, la isla de Amuiz y nuestro faro, ¿no? Y de aquí llegaríamos hasta el camino de Talaya y todo ese lugar, todo ese lugar tenemos un montón de elementos singulares, pero muchas veces que les hemos puesto el foco como elementos unilaterales y al final como todo el conjunto tiene un valor increíble que nosotros como Ondare Guitarras lo tenemos que conocer o queremos que lo conozcamos todos los Ondare Guitarras. Para eso nos ayudan eminencias como Fernando y como elementos como este nos hacen aprender en el conocimiento de lo que fue Hondarribia y de lo que queremos que sea en el futuro, ¿no? Y este es todo el sentido que tiene este trabajo que se desarrolla a través de Arma Plaza Fundación desde hace 10 años y como unas cosas que ahora empezamos a ver que se enlazan con otras y bueno, pues todos los que estáis aportando elementos en este desarrollo pues nos enriquecen mucho. Hasta ahora miren como coordinadora pues lo ha llevado de una forma en la que ahora vemos unos puntos que enlazan unos con otros y esperamos poder seguir desarrollando este trabajo de cara a futuro. Se hicieron los espigones para impedir el movimiento de la arena, pero la arena se está moviendo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Evidentemente, cuando no se actúa en los espacios naturales, la naturaleza sigue haciendo su camino. Básicamente, en las descripciones consideran que el cabo es toda la vuelta de Jaizkibel que entra en el mar y luego tiene miles de elementos fraccionados. Lo que ocurre es que al final tendemos a considerar que el cabo es justo en la puntita, es decir, el que está mal. Pero las descripciones antiguas entienden que todo este se llama Cabo Eagle y es todo el territorio, incluso casi hasta pasajes. O sea, es decir, están planteando todo eso como cabo. ¿Dónde situarías el puerto medieval que se menciona en la carta? A ver, yo creo que el puerto medieval es este. La que has dicho para la Es este. El puerto medieval es este. Alguna estructura debía haber. De hecho, yo no creo que los barcos romanos que están ahí estuvieran ahí por casualidad, no se hundieron porque se dieron contra la roca, sino que se hundieron cuando estaban buscando fondeo. Se sabe que este es el fondeo, tiene nombre propio. Cuando Alfonso VIII habla del puerto, el puerto que le da es un puerto real. O sea, para que Alfonso le dé el puerto a la villa, es que el puerto ya era un puerto real, sino que le va a dar un trozo, te doy una ensenada aquí entre unas rocas, no, le da un puerto, le da un derecho de fondeo, es decir, yo creo que el puerto es este, claramente. Sé que el sitio es difícil, porque ahí cuando se enfada el mar, estar ahí no es fácil. Y es cierto que en España la arqueología subacuática está en pañales, absolutamente en pañales, pero yo creo que de hecho una de las cosas que uno de los elementos culturales más fuertes del plan de paisaje es ver a quién le convencemos de que venga a estudiar ese pecio y lo documente y lo estudie correctamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas incógnitas. Ya digo que hay gente que habla de 3 barcos, entonces al final es difícil saber probablemente haya un barco sobre otro, que lo más normal es que haya bastantes más barcos, ¿no? Es como en la bahía de Cádiz. En la bahía de Cádiz es una locura, es decir, hay, no sé si son 200 pecios, una cosa así. Al final estamos hablando de un espacio que tiene una personalidad propia, seguramente desde antes de que existiera Hondarribia. O sea, estamos hablando del lugar de nacimiento de este espacio, ¿no? Y tiene una personalidad propia, evidentemente. Tiene muy poco sentido hablar de estas baterías sin hablar de Guadalupe. Es decir, pero al final es todo. Pero claro, tienes que poner límites, incluso para tu propio trabajo, porque si no tu trabajo se convierte en una cosa... Pero yo entiendo que Jaizkibel en su conjunto es un sujeto de un estudio de paisaje global en el que hay distintas estructuras a lo largo de es lo que contaba antes, ¿no? Cada época ha colonizado y ha utilizado ese espacio de una manera distinta, pero todas se han dado cuenta de la importancia que tiene ese macizo que se mete en el mar y que corta el Bidasoa del resto de la costa, ¿no? La unidad de paisaje debería ser Jaizkibel. Pero
es demasiado ambicioso para hacer un proyecto. Pensar que planes de paisaje cultural se han hecho muy poquitos en España y de cosas muy claras. Los jardines de la granja, claro, todo el mundo, es evidente. Son cosas muy reconocibles. Cuando empezamos a jugar con materias más dispersas, más sutiles, es más complicado. Y cuanto más si intentamos empezar por un espacio tan grande, a lo mejor terminamos perdiéndonos. Entonces, por eso, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, al final, el objetivo final, pero a lo mejor no ahora, sino dentro de 20 años, es entender todo Jaizkibel como un conjunto. Creo que va a ser más fácil entender todos los avances históricos desde el siglo XVI hasta nuestros días, poniendo en valor estos elementos, ¿no? Sobre todo con esa finalidad de uso público para la ciudad. Y allí fueron juzgadas las brujas en el siglo XVII, Inesa de Gasset y compañía, al menos una parte del juicio, aunque se reconoce que el juicio fue en el ayuntamiento, en la torre, una parte del juicio y que posteriormente de eso fueron encarceladas aquí, era una de las peores prisiones del Estado. No sé quién se ha sacado eso de la manga, pero no hay un solo documento que la acredite y además, vamos, que no. Pero bueno, sí, que es una leyenda que está por ahí, que los periodistas lo cogen unos de otros y lo van poniendo. Yo no tengo conocimiento que haya sido cárcel tampoco, no, pero bueno, es un tema interesante a estudiar porque en este recorrido desde que se adquirió, y eso miren, nos comentaba muy bien, que han llegado documentos incluso de archivos de las Américas, vamos a decir, de forma un poco casual, ¿no? Porque leyeron que el ayuntamiento había adquirido, si no me equivoco, pues de repente de unas cajas que había en un archivo de Perú salió un documento en el que lo relacionaron con el castillo de San Telmo y nos lo hicieron llegar a la guía. Y bueno, pues cuestiones de estas hacen que puedan, sobre todo los especialistas y los historiadores y demás, hacer interpretaciones o hacer búsquedas de documentos en el que poder rascar un poco más detalladamente en qué se está buscando y pues pueden salir cuestiones que son de interés. Y otra historia que probablemente también es del motivo que vienen, a que Schulten vino el arqueólogo a excavar aquí, según él encontró un templo romano dedicado a la Venus marítima, del que parece que no hay ningún resto real, pero publicó un artículo y demás. Pues ojalá encontramos algún rastro también que podamos tirar de él, porque sería muy interesante. Una vez me gustó un maestro que visité hace unos 10 años por ahí, me lo enseñó pues, el último de que vivía cercano a la familia, que a pesar de que no tenía medios y tenía una vida intelectual, pero me gustó con sus medios cómo tratar de hacer como por ejemplo en la torre que estaban aquí toda arriba y él subiéndose arriba. Que vas a caer y bueno, que hace un esfuerzo a su manera muy interesante y me gustó cómo vivía el castillo y haciendo lo que podía como podía y bueno, me parece. Pues si os parece bien, igual agradeciendo nuevamente a Fernando su aportación y su conocimiento y sus estudios acerca del castillo, que seguiremos trabajando seguro, pues mira Fernando y nos emplazamos.